¿Tú crees que el amor verdadero puede nacer de una obligación, que dos almas marcadas por el dolor pueden, aún así, encontrarse en medio de la oscuridad, y que, a veces, la vida solo nos da una oportunidad y llega disfrazada de despedida? Y, si te dijera que una joven, prometida en matrimonio por una simple carta, sin haber visto jamás el rostro del hombre con quien se casaría, no solo encontró el amor, sino que también devolvió la vida a un corazón que ya no latía por nadie? Y si te dijera que ese amor floreció en un castillo olvidado por la alegría, rodeado de luto, silencio y secretos, y que, aun con el tiempo contado, esa mujer, se logró algo que muchos no consiguen en toda una vida: ser amada de verdad y dejar una parte eterna de sí en el mundo. Esta es una historia que comienza con un pacto, pero termina con una promesa sellada en lágrimas y cartas, una historia de amor nacida entre las ruinas de dos almas rotas, y que sobrevivió incluso después de la muerte. Estás a punto de conocer un viaje intenso, ambientado a finales del siglo XIX, en la Francia rural, donde una joven sin esperanzas es enviada a un castillo aislado para convertirse en esposa de un hombre que ya no creía en el amor. Vas a sentir sus pasos subiendo esas escaleras frías, o vas a escuchar los silencios entre miradas contenidas, o vas a presenciar el milagro sutil de dos corazones que comienzan a sanar. Y al final, vas a entender por qué hay historias que nos acompañan para siempre. En los próximos minutos, vas a sumergirte en un romance trágico y profundo, donde el amor es al mismo tiempo consuelo y herida, una llama encendida al final de la existencia, y la última esperanza de dejar algo bello antes de partir. Si alguna vez te preguntaste si el amor puede transformar el destino, esta historia es para ti. Si alguna vez sentiste que hay amores que llegan solo para enseñarnos a sentir, esta historia te va a marcar. Así que antes de que empecemos, escribe aquí abajo en los comentarios: yo creo en el amor. Esa frase es más que un gesto, es un pacto con esta historia, un compromiso de seguir hasta el final. Dale like ahora mismo, eso ayuda a que otras personas descubran esta narrativa tan especial. Y suscríbete al canal, porque aquí, cada historia es un refugio para quienes aman demasiado, para quienes sienten demasiado, para quienes viven el amor como quien respira. Tú formas parte de esta comunidad de corazones sensibles, y es una alegría tenerte aquí. Al suscribirte, estarás diciéndole al mundo que crees que incluso los amores imposibles merecen ser contados. Ahora, respira profundo, ponte cómodo donde estés, cierra los ojos, si lo deseas, porque está a punto de comenzar una historia que, tal vez, cambie algo en ti. Vamos a empezar. El olor a pan viejo y humedad impregnaba las tablas del pequeño hogar donde Elos vivía con su padre. Afuera, el campo suspiraba en silencio, como si presintiera lo que estaba por suceder. La Francia rural, a finales del siglo XIX, era un lugar donde los sueños morían temprano y las mujeres, como Elos, aprendían a aceptar lo que la vida les ofrecía sin siquiera cuestionarlo. Tenía apenas 20 años, pero ya llevaba en los ojos la madurez de quien carga el peso de un hogar deshecho. Su madre había muerto cuando ella aún era niña, y su padre, ahora enfermo, ya no podía sostener la casa ni garantizar lo mínimo necesario para ambos. Era un hombre bueno, pero vencido, y fue con manos temblorosas que le entregó a su hija la carta que lo cambiaría todo. Era una propuesta de matrimonio. Un conde viudo, Adrien de Rochefort, buscaba una nueva esposa. El anuncio, difundido por algunas aldeas, decía que el hombre deseaba a alguien discreta, educada, sin pasado, y dispuesta a vivir en una propiedad apartada. No exigía belleza ni dote, solo silencio, respeto y un vientre fértil. Elos se leyó la carta 1, 2, 5 veces. El papel temblaba entre sus dedos, como si ya intuyera el futuro que ese mensaje dibujaba. Sabía muy bien lo que significaba ese tipo de propuesta. Sabía que sería entregada como si fuese un paquete enviado por encargo. Pero, ¿qué podía hacer? Su padre apenas lograba levantarse de la cama, la madera de la casa crujía más que él, y la pobreza, esa ya había cruzado la puerta principal hacía años. En el fondo, ella también guardaba un secreto, una tos persistente, a veces acompañada de pequeñas manchas de sangre, un cansancio que ningún descanso aliviaba. Cada semana se sentía más frágil,
como una flor fuera de estación, pero no podía decir nada. Si rechazaban el matrimonio por su estado de salud, ¿de qué le quedaría? La muerte vendría de cualquier forma que al menos tuviera algún sentido. Así, con un vestido sencillo y una maleta modesta, Elo se partió hacia Rochefort. La carreta era dura, el camino irregular, y la niebla se hacía más espesa a cada kilómetro que la alejaba de casa. Al llegar a la reja del castillo, se sintió pequeña frente a la estructura fría, cubierta de hiedras y de silencio. Por dentro, todo parecía inmóvil. Los criados la recibieron con discreción, como si el luto aún habitara los pasillos. Y cuando vio por primera vez al conde, alto, de cabellos oscuros, expresión rígida y ojos lejanos, Elo se supo que aquella no sería una casa común, ni una vida común. La boda se celebró sin música, sin flores, sin sonrisas. Un sacerdote local, 2 testigos, y un sí que sonó más a susurro que a promesa. No hubo beso, no hubo fiesta, solo el tintinear de copas vacías y el eco de una nueva vida comenzando en la oscuridad. Pero incluso allí, en el frío de aquel castillo, Elo se llevaba algo dentro de sí, una delicadeza que nadie podía apagar, y quizás fuera esa luz sutil, que aún no se había revelado, la que lo cambiaría todo. El castillo de Rochefort estaba hecho de piedra y silencio. Sus ventanas altas, sus paredes cubiertas de tapices desvaídos, sus pasillos eternamente fríos, todo parecía haber sido construido no para albergar vidas, sino para guardar memorias que ya no respiraban. Elo sé, ahora condesa de Rochefort, caminaba lentamente por aquellos salones, con los pasos cautelosos de quien no quiere molestar a los fantasmas. Había retratos antiguos colgados en las paredes, ojos pintados que parecían seguirla en cada giro. Entre los criados, no se oían risas ni conversaciones fuera de lo estrictamente necesario. Era como si todos respetaran un luto que jamás había terminado. Adrien, su esposo, era aún más callado que el propio castillo. Se reunía con los administradores de la propiedad por la mañana, cabalgaba solo por las tierras al atardecer y cenaba con ella en absoluto silencio. Los cubiertos chocaban contra los platos como campanas fúnebres, y cuando la cena terminaba, él se retiraba a su despacho, dejándola sola con las sombras, pero Elo no se permitió marchitarse. En silencio, comenzó a transformar pequeños detalles a su alrededor. Pasaba tiempo con los criados, escuchaba sus historias, ayudaba en la cocina cuando nadie la veía, cuidaba las flores marchitas del invernadero, escribía cartas que jamás enviaba, y todas las tardes se sentaba al viejo piano del salón principal, donde tocaba piezas suaves que resonaban por la casa como un susurro de vida. La música, allí, era el único sonido que no parecía fuera de lugar. Adrien escuchaba. Nunca se acercaba, pero escuchaba. Desde algún punto del pasillo, desde detrás de puertas entreabiertas, había algo en aquellos acordes que lo hacía detenerse. Tal vez fuera el recuerdo de la esposa perdida. Tal vez fuera algo cuyo nombre aún no conocía. El tiempo pasaba, despacio, como gotas de cera escurriendo por velas largas, pero había una dulzura creciente en los gestos de Elo sé, un cuidado por los detalles, una paciencia serena que lentamente sembraba algo nuevo en aquel lugar. No era amor aún, no era esperanza, pero era semilla. Cierta noche, al terminar una canción, Elo se levantó la mirada y encontró a Adrien parado en la puerta. No dijo nada, solo la observó durante largos segundos, y luego hizo un leve gesto con la cabeza y se marchó. Fue la primera vez que ella sintió que su presencia había sido notada como algo más que una obligación, y en ese gesto contenido, casi imperceptible, nació el primer indicio de algo diferente, una grieta en la muralla que Adrien había construido en torno a sí. El castillo aún era frío, pero ahora había música, y la música, como el amor, sabe esperar. En el corazón de Adrien de Rochefort había un territorio prohibido. Ninguna llave del castillo abría las puertas de su alma, cerrada desde hacía años por recuerdos que se negaban a morir. Su primera esposa, Amélie, había sido bella como un cuadro antiguo, pero frágil como el cristal. Su muerte, inesperada, sangrienta y violenta, había destrozado a Adrien desde dentro, y desde entonces vagaba como un hombre roto, respirando por obligación, sobreviviendo en un mundo donde todo había perdido el color. Él lo se percibía, sin nunca preguntar,
que los ojos de él guardaban un dolor que no se podía tocar. No, insistía, respetaba el silencio con la misma delicadeza con la que regaba las flores, y fue esa ausencia de exigencias, o esa presencia serena, lo que empezó a hacer que Adrien notara algo que no veía desde hacía años, la belleza discreta de la vida. En los primeros días, él la ignoraba. En los siguientes, la observaba desde lejos. Luego, empezó a escucharla, aunque fingiera estar absorto en papeles y libros. Y entonces, como quien se rinde sin saberlo, comenzó a encontrar excusas para estar en la misma habitación que ella. Era una solicitud sencilla sobre la administración de la propiedad, una pregunta sobre las comidas, un paseo por el jardín para inspeccionar los árboles, cualquier cosa que le permitiera permanecer unos minutos más cerca de ella. Pero siempre estaba el peso del pasado. Retratos de Amélie aún adornaban algunas paredes, ropa antigua guardada en los armarios, la biblioteca conservaba sus anotaciones en los cuadernos, y en el jardín, el banco de piedra donde ella solía leer seguía intacto. Adrien nunca hablaba de ella, pero su ausencia llenaba el aire con más fuerza que cualquier presencia. Una tarde, Elose estaba en el jardín intentando replantar un rosal seco. Sus manos sucias de tierra, el rostro sudado, la mirada concentrada. Adrien la observaba desde lejos, y por primera vez en años, sintió algo estremecerse dentro de sí. No era deseo, ni culpa, ni tristeza. Era algo nuevo, cuyo nombre aún desconocía. La ligereza con la que ella reía al ensuciarse, la paciencia para lidiar con las espinas, la forma en que cuidaba de la planta sin esperar que floreciera pronto. Todo aquello parecía hablar un idioma que él había olvidado. Esa noche, dejó una flor cortada sobre el piano. No dijo nada, no esperó agradecimiento, pero el gesto habló por él. Elo se la encontró a la mañana siguiente, junto a un pequeño billete escrito a mano, para las manos que devuelven la vida a lo que ya fue olvidado. Fue la primera vez que ella lloró en el castillo, pero fueron lágrimas dulces, porque, en ese instante, supo que la fortaleza donde Adrien se escondía comenzaba, por fin, a ceder, y cuando un corazón roto se abre de nuevo, aunque sea por una rendija, todo puede cambiar. El piano se convirtió en el lazo silencioso entre dos mundos que, hasta entonces, parecían imposibles de tocarse. Cada noche, después de las tareas del día, Elose se sentaba frente a las teclas de marfil y madera envejecida. Tocaba sin prisa, como quien conversa con el tiempo. Las melodías que brotaban de sus dedos no eran ensayadas, eran memorias, inventadas, sentimientos convertidos en sonido. Adrien, que al principio solo escuchaba desde lo alto de la escalera, empezó a acercarse. Primero se detenía en la puerta, luego se apoyaba en uno de los pilares de la sala. Después, se sentaba en el sillón del fondo, sin decir una palabra, pero con los ojos fijos en las manos de Elose. Fue en una noche especialmente fría cuando ella, sintiendo el peso de aquel silencio entre los dos, preguntó: ¿Usted toca? Él vaciló. Era como si esa pregunta fuera una contraseña olvidada. Hace mucho tiempo. No, la música no olvida a quien la ama, respondió Elose, con la suavidad de quien no exige nada, solo ofrece un espacio. La noche siguiente, Adrien se sentó al piano con ella. Tocó despacio, equivocándose en algunas notas. La mano le temblaba en los primeros intentos, pero pronto la familiaridad regresó. Conocía a Chopin, Debussy, Liszt, pero fue al tocar una composición propia, un lamento sin nombre, cuando ocurrió algo invisible. Elo se lo escuchaba como si cada nota contara una historia que él nunca supo cómo expresar con palabras, y cuando terminó, ambos permanecieron en silencio, no por incomodidad, sino por reverencia a lo que había sido dicho sin hablar. Esa noche, Adrien no fue a su despacho. Se sentó a su lado en el piano y, sin darse cuenta, pasaron horas intercambiando notas y miradas. Días después, se abrió la sala de música. Se lavaron las cortinas, se encendieron los candelabros. Una parte del castillo, antes cerrada a la luz, comenzaba a respirar nuevamente, y con el tiempo, surgieron pequeñas conversaciones durante la cena, comentarios sobre libros, risas tímidas ante algún recuerdo compartido. Era un progreso hecho de delicadezas, o no de promesas ni de pasiones desbordadas, sino de gestos cotidianos que, día tras día,
tejían la presencia del uno en el mundo del otro. Los criados comenzaron a notarlo. El conde, antes callado y esquivo, ahora caminaba con otra postura, saludaba con más firmeza. Una tarde, lo vieron leyendo en el jardín. Hasta el mayordomo comentó en voz baja que había escuchado a Adrien tarareando una de las melodías de Lo sé. Ella, por su parte, sentía su cuerpo debilitarse con más frecuencia. La tos llegaba más intensa, el cansancio más rápido, pero callaba. No quería estropear aquel momento frágil donde algo tan raro estaba naciendo. Sabía que estaba viviendo algo precioso, y por eso elegía el silencio como protección. El amor, al fin y al cabo, también se compone de esperas, y ella esperaba, por un toque que llegara sin obligación, por una mirada que dijera, estás aquí, y eso basta. No sabía cuánto tiempo tendría, pero lo sabía, lo que estaba creciendo entre ellos ya no era una ilusión, era real, y era suyo. El primer contacto llegó en una tarde en la que el cielo se derramaba en gris sobre Rochefort, las ventanas empañadas, la chimenea encendida y el sonido de la lluvia llenaban el espacio entre las palabras no dichas. Elose se sentía más débil aquel día, sus manos temblaban, y la partitura que intentaba leer danzaba frente a sus ojos cansados. La música se le escapaba entre los dedos. Por primera vez, dudó frente al piano. Fue entonces cuando Adrien se acercó. En silencio, tomó sus manos y dijo, «Descansa. Hoy, yo toco por nosotros». Y tocó, un vals triste, de notas delicadas como el vidrio. Cada acorde parecía haber estado guardado dentro de él durante años, y ahora salía poco a poco, como si el sonido fuera el único camino para decir lo que sentía. Elo se lo observaba como si al fin viera al hombre que existía detrás de la coraza, y, al finalizar la melodía, él no soltó sus manos, solo las apretó con firmeza, como diciendo, «Te veo, estoy aquí». Desde ese día, todo cambió. No hubo una gran declaración, no hubo un beso robado bajo la lluvia, ni una promesa junto a la chimenea, pero los gestos cambiaron. Adrien comenzó a esperarla para el desayuno, caminaba a su lado por los jardines, ofreciéndole el brazo, y, cierta noche, al verla toser con más fuerza de lo habitual, la cubrió con su propio abrigo y permaneció en su habitación hasta que ella se quedó dormida. Ella sentía que su corazón se calentaba, e incluso cuando el cuerpo comenzaba a ceder, guardaba sus dolores en silencio, pero sus ojos, antes marcados por la resignación, ahora brillaban con algo nuevo, de esperanza, no por la cura, sino por el amor, un amor que había llegado tarde, pero que llegaba limpio, maduro, sin ilusiones, y por eso, más precioso. Los criados, antes contenidos, comenzaron a sonreír discretamente al verlos juntos. Rochefort, poco a poco, dejaba de ser un sepulcro, y volvía a ser un hogar. Las flores del invernadero recuperaban su color, el piano sonaba cada día, y hasta los perros de la propiedad volvían a correr por los pasillos como si sintieran que el peso del luto finalmente comenzaba a disiparse. Fue, en una de esas tardes, bajo la luz dorada de un sol inesperadamente cálido para aquel otoño, cuando Elo se sintió algo diferente en su propio cuerpo. Un leve mareo, una mano que se posó sobre el vientre, un presentimiento silencioso. Esa noche, lo supo con certeza. Estaba embarazada. No dijo nada de inmediato. Quiso guardar para sí ese instante. Quiso tener un pedazo del mundo solo suyo, donde la alegría no tuviera que compartir espacio con el miedo. Porque junto con la felicidad, Elo se sintió que la verdad que venía ocultando se volvía más cruel. Su cuerpo estaba fallando, y quizás no resistiera, pero por ahora, decidió simplemente sonreír, ir, en silencio, a acariciar su vientre. Allí dentro, comenzaba a nacer una nueva música, y ella quería tocarla hasta la última nota. La mañana en que Elo se reveló su embarazo fue distinta a todas las demás. Había una ligereza en sus pasos, como si su cuerpo, aún frágil, estuviera siendo guiado por algo más fuerte que él, la esperanza. El jardín recién florecido de Rochefort parecía sonreír con ella. Los rosales, hasta entonces tímidos, se abrieron bajo la brisa suave, como si presintieran la vida que brotaba no solo de la tierra, sino del vientre de su nueva señora. Adrien estaba en la biblioteca, cuando ella entró, sosteniendo un pequeño cuaderno de notas y una sonrisa que él nunca había visto.
Se sentó frente a él, sin prisa, sin nerviosismo, solo con esa dulzura que la hacía diferente de cualquier mujer que él hubiera conocido. «Necesito contarte algo», dijo, con una voz que era casi un susurro. Él alzó los ojos, atento. «Estamos esperando un hijo, Adrien». El tiempo pareció detenerse. Durante algunos segundos, el conde no reaccionó. La miraba como si la frase no cupiera dentro del mundo que habitaba. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, se levantó y se acercó, arrodillándose ante ella como si todo el castillo se hubiera inclinado con él. «Un hijo», repitió, con la voz quebrada. Sus dedos se posaron con delicadeza sobre el vientre aún plano de Elosé, y por primera vez desde que el luto se instaló allí, Adrien lloró, no con desesperación, sino con una ternura contenida que desbordaba en silencio. Desde ese día, todo cambió de verdad. Adrien restauró una antigua habitación en lo alto de la torre, que antes había sido un desván. Mandó limpiar las ventanas, cambiar los muebles, pintar las paredes con tonos suaves de azul y beige. Él mismo eligió una cuna, diseñó a mano una pequeña estantería de libros infantiles y pidió al pueblo que bordaran ropa con el escudo de la familia. Pero los cambios no estaban solo en las paredes. Adrien se convirtió en un hombre diferente, más ligero, más presente. Se sentaba a la mesa con Elosé, caminaba con ella de la mano y muchas veces se quedaba simplemente observándola bordar, como quien graba con los ojos cada detalle de un instante precioso. Por las noches, tocaban juntos el piano, composiciones lentas, dulces, que hablaban de espera y de un amor recién nacido. Elosé, por su parte, parecía flotar entre el miedo y la gratitud. Sabía que había algo mal en su cuerpo, pero decidió no contarlo. No quería ver apagarse el brillo en los ojos de Adrien. Y también no quería que él la amara por compasión. Prefería vivir ese amor tal como era ahora, intenso, silencioso y verdadero, como un campo florido a punto de ser cosechado. Y mientras la vida crecía dentro de ella, Rochefort florecía con ella. Los criados sonreían al cruzar los pasillos. Niños del pueblo eran invitados a jugar en los jardines. Las ventanas, antes eternamente cerradas, ahora se abrían al sol. Por primera vez, Elosé se sentía más viva que nunca, aunque en el fondo sabía que el tiempo no estaba de su lado. Pero el amor, ese sí lo estaba, y por él sería fuerte hasta el final. Con el paso de los meses, el castillo de Rochefort se volvió irreconocible, no en su estructura, sino en su alma. Aquello que antes era frío, hecho de piedra y luto, ahora estaba atravesado por risas discretas, sonidos de música, aroma a pan recién horneado y, sobre todo, por una energía suave y constante, la esperanza. Los criados, antes contenidos, comenzaron a caminar más livianos. El cocinero canturreaba bajito mientras preparaba las comidas. La vieja ama de llaves, que hacía años no salía de sus aposentos, empezó a bajar para supervisar los bordados del ajuar del bebé con un brillo maternal en los ojos. Incluso los animales de la casa parecían más dóciles, como si percibieran el cambio que ocurría allí dentro. Adrien, aquel hombre que vivía tras puertas cerradas, ahora era visto con frecuencia en el jardín, cuidando las flores con sus propias manos. Plantaba girasoles donde antes había piedras, rosas blancas donde solo había tierra seca. Llevaba libros para leer con Elosé bajo la sombra de los árboles, y por las noches leía en voz alta poemas franceses antiguos mientras ella reposaba con la cabeza sobre su hombro. Había en sus ojos algo transformado. El peso del pasado aún existía, pero ahora compartía espacio con algo más fuerte, la promesa del futuro. Elosé, a pesar de las dificultades, sonreía con frecuencia. Sentía su cuerpo más frágil cada semana. Sí, la tos la visitaba. De vez en cuando, el agotamiento era constante, pero ella ocultaba todo con la gracia de quien sabe que los momentos preciosos no regresan. Y cada segundo con Adrien, cada suave patadita en su vientre, era un pedazo de eternidad que quería conservar. Eligieron juntos el nombre del hijo, Louis, en honor al abuelo paterno de Adrien, y también por significar guerrero famoso. Elosé sonrió al escucharlo, porque, en el fondo, sabía que ese pequeño ser ya luchaba dentro de ella contra la propia fragilidad del destino. La llegada de la primavera transformó Rochefort en un lugar casi mágico.
Las glicinas cubrían los muros, el huerto floreció como nunca, e incluso las campanas de la iglesia local volvieron a sonar los domingos, a pedido de Adrien. Mandó traer nuevos instrumentos para el salón de música, encargó libros infantiles, ilustrados y hasta construyó, con sus propias manos, un banco de madera bajo el cerezo favorito de Elosé, donde ella solía descansar al final de las tardes, y aun en los momentos en que la enfermedad se insinuaba con más fuerza, en las noches de fiebre, en las toses ahogadas con pañuelos escondidos, Elosé elegía el silencio, no por debilidad, sino por amor. Sabía que cada gesto de Adrien estaba movido por una nueva fe en la vida, y no quería apagar eso con una verdad que aún no estaba lista para ser dicha. Al mirar el castillo, ahora lleno de vida, sentía algo que nunca había experimentado: pertenencia. Por primera vez, no era una promesa hecha por carta, era parte de un hogar, de un corazón, de un futuro, y mientras el tiempo corría, Elosé anotaba pensamientos, memorias y sueños en un pequeño cuaderno de tapa azul, un regalo, tal vez, o una despedida disfrazada de poesía, pero aún no era momento de pensar en el final, porque, allí, en ese instante, todo parecía demasiado vivo para morir. El cuaderno azul fue un regalo que Elosé se compró a sí misma, en secreto, cuando aún estaba en la aldea, incluso antes de saber con certeza que sería de su destino. Era pequeño, de tapa suave, con hojas ligeramente amarillentas y una cinta de satén para marcar las páginas. En la primera, había escrito, para guardar lo que las palabras no se atreven a decir en voz alta. Durante los primeros meses, en Rochefort, el cuaderno permaneció escondido en el fondo de un cajón, pero ahora, con Louis creciendo en su vientre y el amor floreciendo en los ojos de Adrien, Elosé comenzó a llenarlo cada noche. Allí, escribía para su hijo, no sobre el mundo, sino sobre el corazón. Contaba cómo sonaba la lluvia al caer sobre el tejado del castillo, cómo las glicinas colgaban de las ventanas como velos encantados. Hablaba del piano y de las melodías que tocaba cuando quería recordar quién era. Describía el olor de la piel de Adrien al amanecer, la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no lo notaba, y los silencios que ya no dolían, porque ahora estaban llenos de sentido. Pero también escribía sobre el miedo. Le contaba a Louis, con delicadeza, que la vida no siempre sería generosa, que habría momentos en los que todo parecería demasiado frágil, que el amor, aunque poderoso, no impedía el dolor, pero que aún así valía cada segundo vivido. Las últimas páginas eran más titubeantes, su trazo se volvía más tembloroso, como si el tiempo comenzara a presionarla. Intentaba disimular el deterioro de su salud ante Adrien, pero en el fondo, sabía que no podría engañar a su propio cuerpo por mucho más tiempo. Aún así, no dejaba de sonreír, no dejaba de escribir, ni de amar. Una tarde, Adrien encontró el cuaderno abierto sobre el escritorio del cuarto y lo leyó sin que Elosé lo notara. Las palabras suaves, los pensamientos guardados para un hijo que aún no había nacido, lo tocaron como ninguna conversación podría haberlo hecho. Lloró, en silencio, como siempre lo hacía, pero esa vez no por duelo, sino por amor, un amor tan profundo, tan inmenso, que rozaba lo imposible. Desde ese día, Adrien también comenzó a escribir. Tomaba papel y pluma y, cada noche, mientras Elosé dormía, escribía cartas para Louis. Hablaba sobre su madre, sobre su risa ligera, su valentía silenciosa, la forma en que transformó cada rincón de Rochefort sin necesidad de pronunciar una sola palabra en voz alta. Escribía porque sabía que tal vez, algún día, eso sería todo lo que el niño tendría de ella, pero ni Elosé ni Adrien hablaban sobre la posibilidad de la ausencia. Ninguno de los dos se atrevía a darle forma a aquello que el corazón temía. Era como si, al evitar nombrar el final, le prolongaran la eternidad del presente. Y así, los días transcurrían con ternura, hechos de cartas no enviadas, y de miradas que decían más que cualquier promesa, y de un amor que crecía como un jardín secreto dentro de un castillo que, al fin, volvía a latir. Era difícil creer que allí, entre aquellas paredes antes marcadas por el luto, ahora existiera tanto calor. El tiempo, aunque implacable, parecía respetar el milagro silencioso que ocurría en Rochefort, el milagro de un amor que llegó tarde, pero que llegó completo. El embarazo de Elosé ya era visible,
y Louise se movía dentro de ella con la energía de quien presiente el mundo que lo espera, un mundo tejido con afecto, música y esperanza. Adrien ya no ocultaba sus sentimientos. Tocaba el vientre de Elose como quien toca una reliquia sagrada. Hablaba con el bebé, se reía de sus pequeños movimientos, y cada día se aseguraba de leer algo en voz alta, como si ya quisiera enseñarle a amar las palabras. Se había vuelto un hombre más gentil, más atento, le ofrecía flores recogidas del jardín, dejaba notas escondidas entre sus libros, y preparaba, aunque torpemente, desayunos que llevaban más afecto que sabor. Elose, por su parte, se dejaba amar. Después de toda una vida en la que su destino parecía decidido por otros, finalmente sentía que pertenecía a alguien, no como posesión, sino como reciprocidad. Era un amor que no gritaba, que no pedía pruebas, pero que se revelaba en gestos pequeños y constantes. Y aún así, estaba el cansancio. Se manifestaba en las tardes en que no lograba subir las escaleras sin detenerse, en las noches en que la fiebre volvía sigilosa, en los momentos en que ocultaba la tos tras pañuelos doblados, pero jamás dejaba entrever temor. No ahora, el castillo la necesitaba, Adrien la necesitaba, y Louise, más que nadie, necesitaba la certeza de que estaba llegando a un mundo rodeado de amor. Una noche, sentados en el banco bajo el cerezo, Elose apoyó la cabeza sobre el hombro de Adrien y dijo: ¿Alguna vez pensaste en cómo comenzó todo esto? Él sonrió. Con una carta, fría, práctica, casi cruel. Ella asintió. Permanecieron en silencio por un momento, escuchando solo el viento mover las hojas. Pero ahora, añadió ella, con voz apenas audible, siento como si no hubiera sido enviada por azar, sino con un propósito. Adrien apretó su mano. No fuiste prometida a mí por una carta. Fuiste enviada para devolverme a la vida. Ella quiso responder, pero tragó las palabras. El momento era demasiado delicado para romperlo con cualquier sonido. Solo cerró los ojos y respiró hondo, absorbiendo la noche, el tacto, el amor. Ese amor que había aprendido a quedarse, incluso cuando todo decía que jamás llegaría. Al día siguiente, Adrien comenzó a construir un columpio para su hijo, colgado entre dos árboles antiguos del jardín. Y mientras martillaba, sudando bajo el sol, Elose lo observaba desde la ventana, con una sonrisa leve y lágrimas discretas. Ella lo sabía, en el fondo, lo sabía, pero por ahora, elegía creer que el tiempo había hecho una tregua, y que, en ese instante, todo lo que tenían era real. Los días se extendían en tonos dorados y aromas floridos, como si la propia naturaleza quisiera regalarle a aquella pareja un poco más de tiempo. La primavera había llegado con toda su fuerza, y el castillo de Rochefort nunca había estado tan lleno de vida. Niños del pueblo corrían por los jardines los domingos, y músicos locales eran invitados a pequeñas presentaciones en el salón principal, y los sirvientes susurraban que era como si la primera esposa de Adrien, por fin, hubiera liberado la casa de su luto silencioso. Pero dentro de Elose, otra estación comenzaba a anunciarse. Sus pasos eran más cortos, sus ojos un poco más hundidos, y la respiración, a veces, llegaba entrecortada, como si algo le impidiera absorber el mundo por completo. Los dolores en el pecho aumentaban en silencio y los pañuelos guardaban más manchas de las que ella se atrevía a admitir. Aún así, sonreía todos los días, religiosamente, escribía en el cuaderno azul. Ahora alternaba entre mensajes para Louise y pequeñas cartas para Adrien. Ninguna de ellas hablaba del final, pero todas llevaban una profundidad que, leída con atención, era casi un susurro de lo que estaba por venir. Escribía, por ejemplo: querido Louise, si algún día te preguntas cómo es posible amar a alguien antes incluso de verlo, quiero que sepas que te amo desde el instante en que supe que existías, no con miedo, ni con ansiedad, sino con una calma tan plena que solo puede venir de quien comprende que te esperó toda una vida. O también, Adrien, a veces te observo dormir, y pienso en el hombre que conocí, recluso, frío, y en el hombre que ahora sostiene flores entre las manos y sonríe con los ojos. Si yo te di vida, tú me diste eternidad. Adrien, aunque sin saber con certeza lo que se avecinaba,
Lo sentía. Los instintos que solo los verdaderos amantes poseen le advertían que algo se escondía detrás de la serenidad de Elose. Comenzó a estar más atento. Pasaba más tiempo a su lado. Preparaba infusiones de hierbas, obedía a los sirvientes que mantuvieran el cuarto siempre aireado y comenzó a consultar médicos discretamente, aunque ella insistiera en que solo estaba cansada por el embarazo, pero había momentos en que ya no podía ocultarlo. Al pie de la escalera, se detenía largos minutos para recuperar el aliento. Por la noche, sudaba frío incluso cuando la temperatura descendía, y sus ojos llevaban una dulzura triste, como quien sabe que todo lo que está viviendo es, al mismo tiempo, de milagro y despedida. A pesar de todo, seguía preparando con cariño los detalles para la llegada de Louis, elegía telas para la ropa del bebé, ordenaba a los sirvientes que recogieran flores específicas para el nacimiento y bordaba pequeños versos en toallas y sábanas, como si supiera que el tiempo corría y quisiera dejar, en cada rincón de la casa, su presencia bordada en silencio. Una noche, mientras ella dormía, Adrien entró en la habitación con una vela encendida y se quedó simplemente observándola. Su mano reposaba sobre el vientre como quien protege lo más sagrado del mundo. Y en ese instante, supo que amaba a esa mujer de una forma que jamás pensó posible, un amor sin prisa, sin garantías, pero entero. Al día siguiente, comenzó a llover, y en Rochefort, la lluvia nunca era solo un fenómeno, era un presagio. La lluvia no cesó durante 3 días, caía espesa, sin relámpagos, sin truenos, solo un velo constante que parecía querer lavar el mundo. Las ventanas del castillo se empañaron, y el piano permaneció cerrado. Los pasillos regresaron a su silencio de piedra. Era como si la casa, de pronto, recordara que el tiempo, incluso cuando generoso, jamás deja de cumplir su curso. Elose pasaba más tiempo acostada, no solo por debilidad, sino porque su cuerpo ya pedía silencio. Louis seguía moviéndose en su vientre, fuerte, decidido, como si inconscientemente protegiera a su madre desde dentro. Ella acariciaba el vientre con dedos temblorosos y murmuraba canciones antiguas que su propia madre le había enseñado en noches de frío. Adrien lo notaba, cada gesto de ella era una despedida disfrazada de rutina. La forma en que sonreía, demorando un segundo más, cómo agradecía incluso por un vaso de agua, cómo sostenía su mano durante largos minutos sin decir nada, cómo miraba las flores del jardín con una ternura demorada, como si quisiera llevárselas consigo a donde fuera. Él intentaba negarlo. Seguía con las reformas del cuarto del bebé, pedía recetas de sopas nutritivas, organizó un pequeño concierto íntimo con músicos del pueblo, con la esperanza de verla sonreír de nuevo con el alma. Pero dentro de él, una voz susurraba lo que no quería oír. La tercera noche de lluvia, ella le pidió que tocara una canción al piano, una en particular, Clair de Lune, de Debussy. Adrien vaciló. La última vez que había tocado esa melodía fue para Amélie, y desde entonces, la pieza cargaba el peso de todo lo que había perdido. Pero Elose simplemente lo miró, serena, y dijo, no la toques por mí, tócala por ti, y por él. Ella se recostó en un sillón junto a la chimenea, el vientre redondo, las manos cruzadas, el rostro pálido iluminado por las llamas bajas. Adrien se sentó al piano, y con dedos que temblaban al principio, comenzó a tocar. La música, suave como una plegaria, llenó el salón con una melancolía que no era triste, sino inevitable. Mientras la melodía flotaba en el aire, lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Elose, pero no sollozaba. Era como si su alma reconociera esa música como un hogar, como si el sonido completara lo que ya no podía decir. Al final, Adrien se acercó y se arrodilló ante ella. No sé vivir sin ti, dijo, con la voz quebrada. Ella sonrió, cansada. No tendrás que hacerlo, respondió, posando la mano sobre su pecho. Yo estaré aquí, cada vez que cierres los ojos, en el sonido del piano, en el perfume de las flores, en la risa de nuestro hijo. Él apoyó la frente sobre su regazo y permaneció allí, en silencio, como si quisiera detener el tiempo con su propio cuerpo. Esa noche, escribió en el cuaderno azul por primera vez en voz alta, mientras ella dormía, Louis, si algún día me ves callado, mirando al cielo,
No pienses que estoy triste, solo estoy conversando con tu madre. Y afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía acompañar una historia que avanzaba, lenta e inmensamente humana, hacia su punto más profundo. Los días siguientes fueron como páginas húmedas de un libro antiguo, frágiles, densas, marcadas por un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. La lluvia había cesado, pero en el aire flotaba la sensación de que algo había sido lavado, o llevado, transformado. El castillo estaba más callado, no por tristeza, sino por reverencia, como si cada pared, cada flor del jardín, supiera que el tiempo ahora caminaba con más delicadeza. El osellano se levantaba de la cama, su respiración era superficial, sus ojos más hundidos, pero aún así hermosos había en ellos una luz serena, una dulzura que parecía venir de otro lugar. Adrien no se apartaba, dormía en un sillón junto a ella, sosteniéndole la mano. Leía poemas que encontraba en libros olvidados de la biblioteca. Tocaba melodías suaves al fondo, solo para recordarle que la música aún vivía entre ellos, y cuando ella despertaba, aunque fuera por pocos minutos, sonreía. «Estás hermosa», decía él. Ella le devolvía la sonrisa, sin necesidad de responder. Ya no había espacio para vanidades ni para convenciones. Todo allí era verdad, crudo, sagrado. Luis aún no había nacido, pero ya formaba parte de todo. Adrien hablaba con su hijo como si pudiera oír. «Ella es la mujer más fuerte que he conocido. Hijo mío, es lo más bello que existe en este mundo. Lo sé, incluso con sus fuerzas menguando». Oía que la ayudaran a escribir. Con la mano de Adrien guiando la suya, garabateaba los últimos fragmentos en el cuaderno azul. A veces, eran frases sueltas. No, es el tiempo lo que define una vida, sino el amor que cabe en ella. Si algún día me olvidan, que al menos recuerden la forma en que amé. Luis, tu nombre fue lo primero que susurré después de sentir tu corazón. Otras veces, solo dibujaba hojas, flores, como si quisiera dejar huellas que solo los sensibles sabrían interpretar. Cierta madrugada, pidió a Adrien que abriera todas las ventanas del cuarto. «Quiero sentir el aire de la noche, el perfume de las flores». Él obedeció. La brisa fría entró con suavidad y la luna iluminó sus rostros. «¿Tienes miedo?», preguntó él, casi en un susurro. Ella negó con la cabeza. «Estoy en paz, y más viva que nunca». Adrien lloró allí, otra vez. Pero fue diferente a las veces anteriores. No era la desesperación de la pérdida inminente, sino la gratitud de haber vivido un amor tan grande que ni la muerte parecía capaz de disolverlo. En los días que siguieron, el castillo entró en un compás de espera. El pueblo, en silencio, respetaba la fragilidad de ese momento. Las flores seguían brotando, como si se negaran a marchitarse. La vida continuaba, pero como quien camina descalzo sobre suelo sagrado. Luis, aún en el vientre, se movía con fuerza, y Elo se sonreía cada vez que lo sentía. Era como si dijera, «Ven, amor mío, llega, aún tenemos tiempo». Pero el tiempo ya susurraba su límite. Era de madrugada cuando Elo se entró en trabajo de parto. El cielo aún estaba oscuro, pero las primeras estrellas comenzaban a desvanecerse, cediendo espacio al amanecer. En el castillo, todo se movió como un reloj silencioso y urgente. Las parteras del pueblo fueron llamadas con premura. El cuarto, antes un santuario de calma, ahora se llenaba de voces bajas, de agua hirviendo, de sábanas limpias, de manos cuidadosas. Adrien permaneció a su lado todo el tiempo, sentado, inmóvil, con los ojos fijos en el rostro de Elose. Ella apretaba su mano con fuerza, los ojos cerrados, los labios entreabiertos, pero no gritaba, no lloraba. Su dolor llegaba con la misma dignidad con la que había vivido, silenciosa, firme, profunda. Pasaron horas, la fiebre subía y bajaba, la respiración de Elo se oscilaba, pero su mirada, cuando se abría, buscaba solo una cosa, la de Adrien. Era como si él fuera su ancla, su puente entre el ahora y lo que vendría. «Después, estás conmigo», susurró ella, durante una pausa entre contracciones. «Siempre», respondió él, con la voz quebrada. Y entonces, como si el universo hubiese contenido la respiración por un instante, el llanto de un bebé rompió el silencio. Luis había nacido.
fuerte, saludable, con ojos oscuros como los de su padre y una expresión tranquila como la de su madre. Las parteras lo limpiaron con cuidado y se lo entregaron a Elose, quien apenas podía mantener los ojos abiertos, pero sonrió. ¿Cómo sonrió? Fue el tipo de sonrisa que queda grabada en la memoria para siempre. Una sonrisa serena, victoriosa, casi celestial. Mi amor, murmuró, sosteniendo al bebé contra su pecho. Adrien se arrodilló ante ella. Miraba a su hijo como quien contempla un milagro. Tocó la cabecita de Louis con la punta de los dedos y, enseguida, besó la frente de Elose con una ternura que deshizo todos los dolores del mundo. «Lo lograste», susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. Ella no respondió. De inmediato, solo cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Ahora puedo descansar». Pero aún no era el momento. No todavía. Elose permaneció con ellos por algunos días más, días breves, pero intensos. Cargaba a Louis en brazos, siempre que podía, lo acunaba con canciones antiguas, recitaba frases del cuaderno azul, y pedía a Adrien que leyera las cartas en voz alta, para que el bebé se acostumbrara a la voz de su padre. «Tiene que reconocerte», decía ella, «incluso cuando yo ya no esté aquí». Adrien no dejaba que la emoción se desbordara, no frente a ella. Acompañaba cada gesto, cada palabra, como quien graba en el corazón los últimos trazos de un cuadro que está por desvanecerse. Y fue en uno de esos momentos que Elose le entregó una pequeña caja de madera, cuidadosamente envuelta en lino. «Cuando yo ya no esté, abre esto, pero solo cuando llegue el día». Él la guardó sin preguntar, sin insistir, porque lo sabía. La primavera seguía floreciendo afuera, indiferente a lo que ocurría dentro de las paredes del castillo. Pero para Elose, cada rayo de sol, cada pétalo, cada risa lejana, era ahora una nota de despedida. Ella estaba dejando huellas, y Adrien estaba aprendiendo a seguirlas. El tiempo, ahora, estaba hecho de suspiros. Elose ya no salía del cuarto, pero su presencia llenaba todos los rincones del castillo. Era como si se hubiera esparcido por las paredes, o por las cortinas que danzaban con el viento, por las flores que florecían solas en los rincones olvidados del jardín. Había en ella una luz tenue, como la de una vela a punto de apagarse, y no por falta de llama, sino por haber cumplido su misión de iluminar. Louis crecía cada día, fuerte y sereno. Cuando estaba en brazos de Elose, parecía reconocer los latidos del corazón que lo abrigó. Dormía allí, sobre su pecho, como quien sabe que ese lugar fue el primero y el más seguro que jamás tendría. Ella, por su parte, lo acunaba, con una paz que ningún médico podía comprender. Su respiración era difícil, pero sonreía. Su cuerpo dolía, pero su alma estaba en calma. Fue en una mañana de cielo ligeramente nublado cuando Elose pidió un favor a Adrien. «Quiero escribir las últimas cartas para Louis, pero ya no tengo fuerzas. ¿Puedes ser mi mano?» Él no dudó, trajo papel, pluma y el cuaderno azul ya lleno de recuerdos. Se sentó junto a la cama y ella empezó a dictar. «Escribe así: mi querido Louis, si estás leyendo esto, significa que ya has crecido, que ya hablas, que corres por los pasillos que un día escucharon mis pasos. Tal vez tengas los ojos de tu padre, intensos, profundos, o quizás lleves mi sonrisa en los labios, esa que mostraba incluso cuando sentía dolor. Pero más allá de saber a quién te pareces por fuera, quiero que sepas quién eres por dentro. Tú eres la continuación del amor, tú eres la razón por la que no me rendí, incluso cuando mi cuerpo me pedía que me detuviera». Adrien escribía despacio, luchando contra el temblor en sus manos. Ella continuó: «Tal vez me eches de menos, y me busques en lugares donde ya no estaré. Pero si algún día el mundo te parece frío, siéntate frente al piano. Toca cualquier nota, yo estaré allí. Si dudas de ti mismo, ve al jardín. Toca las flores que tu padre plantó con tanto cuidado. Yo estaré allí. Y si algún día sientes nostalgia, toma este cuaderno. Lee cada línea. Aquí están los pedazos de mí que logré dejarte». Al terminar, cerró los ojos por un instante. Sus párpados temblaban, sus labios estaban húmedos. Adrien deseó detener el tiempo e interrumpir el final, pero sabía que sería en vano. «¿Y para mí?», preguntó él, casi sin voz. «¿Escribiste algo?» Ella asintió con una leve sonrisa. «Está en la caja».
Espera el momento adecuado, sabrás cuándo. En los días siguientes, Elose no dictó más cartas. No hizo falta, ya lo había dicho todo. Ahora, su voz era el silencio, y su caricia, la brisa suave que entraba por la ventana al amanecer. Louise dormía en la cuna al lado. Adrien no salía del cuarto. La primavera seguía afuera, floreciendo, pero dentro del castillo. Era como si el tiempo contuviera el aliento, esperando, respetando, amando, por última vez, en silencio. La madrugada llegó despacio, como si temiera interrumpir lo que aún necesitaba ser sentido. El viento se filtraba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el presagio del primer invierno. El castillo de Rochefort guardaba un silencio absoluto, pero no era un silencio de duelo, era un silencio de reverencia, como si incluso el tiempo se hubiera arrodillado ante lo que estaba a punto de suceder. Elose yacía con los ojos entreabiertos. No dormía, pero tampoco estaba despierta. Se hallaba en ese umbral donde solo quienes han amado verdaderamente pueden habitar, entre el ahora y el siempre. Su respiración era breve, entrecortada, pero su rostro, sereno, había en ella una belleza sobrenatural aquella noche. Su piel pálida parecía casi luminosa bajo la luz de una vela encendida. Adrien sostenía su mano. No decía nada. Ya había dicho todo lo que un corazón puede soportar. Ahora, solo quedaba estar presente. Louise dormía en su cuna, ajeno a lo que el destino murmuraba. Las horas pasaban con lentitud, como si las agujas del reloj dudaran en cumplir su deber. La chimenea crepitaba en brasas. Afuera, la nieve empezaba a caer en silencio, cubriendo el mundo de blanco. Entonces, Elose abrió los ojos. Adrien, él se acercó, arrodillándose junto a la cama. «Estoy aquí». Ella sonrió, una sonrisa frágil, casi invisible, pero que lo decía todo. «Cuida de él, como cuidaste de mí». Adrien no pudo contener las lágrimas. Esta vez fluían con libertad. Ya no había espacio para el orgullo, ni para el control, solo para el dolor y para el amor. «Lo prometo», susurró. Elose inhaló con lentitud, como si quisiera guardar ese último aliento, como si respirara, no solo por ella, sino por todos los momentos vividos allí. Los primeros pasos en el castillo, el sonido del piano, los ojos de Adrien rendidos ante la ternura, las pataditas de Louise, las cartas escritas con dedos temblorosos, los silencios cargados de significado. «Te amé, mucho más de lo que pensé que algún día podría amar». Y entonces, aún con la mirada fija en los ojos de él, cerró los suyos, sin dolor, sin miedo, con un suspiro leve, como quien entrega el alma con la misma dulzura con la que se acuna a un hijo en brazos. Adrien permaneció allí, arrodillado, sosteniendo aquella mano ya fría. Por un tiempo indefinido, lloraba, sí, pero también sonreía, porque en ese instante comprendió, Elose no había venido para llenar un vacío, había venido para enseñar a amar, para devolverle la vida, y para dejar un pedazo eterno de sí misma en el mundo. El sol nació tímido aquella mañana, y sobre el castillo, ahora cubierto por la nieve blanca, flotaba una paz tan profunda que parecía imposible para un lugar donde la muerte acababa de pasar. Pero así partía Elose, dejando amor donde antes hubo sombras, silencio donde antes hubo dolor, y una historia que jamás sería olvidada. 2 días después de la despedida de Elose, el castillo aún respiraba con dificultad, como si intentara adaptarse a un cuerpo invisible que ya no estaba allí. Las flores del jardín, de que ella tanto cuidaba, amanecieron cerradas, como si también estuvieran de luto. Los criados caminaban despacio, evitando palabras, o pasos, o cualquier sonido que pudiera romper la delicada membrana de silencio que envolvía la casa. Adrien no salía del cuarto. Pasaba horas mirando la cuna, donde Louise dormía con la inocencia intacta de quien aún no conoce la ausencia. La presencia del hijo era su única ancla. Lo alimentaba con manos temblorosas, o cantaba canciones que Elose solía murmurar, y lo acunaba con los ojos húmedos, no de desesperación, sino de una añoranza tan reciente que aún no sabía cómo doler. Fue en una de esas mañanas, con la nieve acumulándose en las ventanas y la chimenea crepitando en voz baja, que Adrien finalmente abrió la caja de madera que Elose le había entregado. Dentro había una única carta, doblada con cuidado, con su nombre escrito en caligrafía suave. Adrien. Él la sostuvo durante largos minutos antes de abrirla,
como si temiera que, al leer aquellas palabras, la voz de ella dejara de resonar dentro de sí. Pero, al final, la abrió. Mi querido Adrien, si estás leyendo esta carta, es porque el tiempo ha cumplido su ciclo. Sé que el mundo ahora parece un poco más vacío y que el silencio del castillo ha vuelto a crecer a tu alrededor. Pero quiero pedirte, no le temas, el silencio, mi amor, también puede ser hogar. No fui prometida a ti por casualidad, ni enviada por necesidad. Fui elegida por el destino para devolverte a la vida. Y tú me diste todo lo que soñé en silencio, afecto, música, paz y un amor que me hizo olvidar que el tiempo era breve. Adrien sentía las palabras atravesar su pecho como flechas dulces y profundas. Continuó leyendo. Louis será el puente entre nosotros. No permitas que crezca bajo el peso de la pérdida, sino bajo la luz del amor. Háblale de mí como quien cuenta una historia hermosa. Léele nuestras cartas, nuestras canciones. Muéstrale las flores del jardín, el sonido del piano, el banco bajo el cerezo. Dile que me fui en paz, porque sabía que él se quedaría contigo. Y repítete a ti mismo, cada día, pues tú fuiste, y siempre serás mi hogar. Al final de la carta, una sola frase, es solitaria, como un susurro final, huida de él con el mismo amor que me diste en nuestros breves días. En él, yo estoy viva. Adrien cerró los ojos, sosteniendo el papel contra su pecho. Respiró hondo. Por primera vez desde su muerte, se permitió sonreír entre lágrimas. Esa misma tarde, caminó hasta el invernadero y recogió las flores favoritas de Elosé. Las colocó en un jarrón en la habitación y luego tomó a Louis en brazos. Lo llevó hasta la ventana y le mostró el jardín cubierto de blanco. Aquí es donde ella vive, susurró, en cada flor, en cada sonido del viento, en ti. Y allí, frente a la inmensidad silenciosa del invierno, Adrien sintió que el amor no había muerto con Elosé, solo había cambiado de forma. Ahora, era raíz, era memoria, era eternidad. Durante semanas, el tiempo dentro del castillo pareció congelado. Las mismas ropas colgadas, el mismo té frío sobre la mesa, la cuna junto a la cama donde Elosé había dormido con Louis, ahora vacía durante las mañanas, pero dentro de Adrien, algo comenzaba a moverse. No era alivio, ni una cura, era una aceptación suave, resignada, de que el amor verdadero jamás desaparece, solo cambia de lugar. Adrien, aquel que durante tanto tiempo había sido un hombre de piedra, comenzó a reconstruirse. Pasaba las mañanas con Louis en brazos, caminando por el jardín, mostrándole al hijo todo lo que Elosé amaba. Le señalaba las flores que ella había plantado, los caminos por donde solía pasear, los libros que leía a la sombra de los árboles. A veces, se detenía en silencio y simplemente observaba, como si buscara rastros de ella en cada rincón del paisaje. Aquí fue donde me dijo que estaba embarazada de ti. Aquí rió por última vez con el rostro hacia el cielo. Aquí, ella me salvó. Rochefort ya no era un castillo de duelo. Se había convertido en un hogar de memoria viva. Adrien abrió los salones cerrados durante décadas. Invitó a los niños del pueblo a aprender música, restauró el piano, creó un espacio de lectura pública en la biblioteca. Donde antes había un silencio sombrío, ahora había voces, pasos suaves, notas de piano resonando en tardes soleadas. Pero nada de esto se hacía con euforia. Todo tenía una calma reverente, como quien entiende que vive un tiempo prestado y que debe usarlo para perpetuar lo que fue hermoso. Louis crecía sano. Tenía los ojos de Elosé y su expresión serena al dormir. Cuando balbuceaba sonidos o extendía los bracitos hacia su padre, Adrien sentía que el corazón se le abría un poco más, como si el niño fuera un portal continuo hacia la mujer que había amado con tanta profundidad. Por las noches, Adrien seguía escribiendo. Ahora, en un cuaderno nuevo, sus palabras ya no eran de despedida, sino de legado. Registraba lo que Louis hacía, pensaba, descubría, y con cada página se sentía más cerca de Elosé, como si escribiera con ella por ella. Algún día, decía, acariciando el cabello de su hijo, mientras dormía entenderás todo. Sentirás que existe amor incluso donde la memoria no alcanza, y sabrás que fuiste profundamente deseado, amado, esperado, por ella y por mí. Una noche, mientras organizaba las pertenencias que Elosé había dejado, encontró una cinta atada a una tela bordada con una palabra sencilla,
Siempre, dentro, uno de los primeros pañuelos manchados por la tos cuidadosamente lavado y perfumado. Y allí, escrito en una esquina, casi imperceptible, el dolor existe, pero el amor resiste. Adrien cerró los ojos y sonrió. Era exactamente eso. Ella resistía. En la ausencia, era presencia. En la nostalgia, era consuelo. En el dolor, era cura. Y así, el hombre que ya había muerto en vida, aprendía de nuevo a vivir. Con el paso de los años, las cartas que dejó Eloise se convirtieron en una tradición sagrada en Rochefort. En cada cumpleaños de Louise, Adrien elegía una entre las muchas guardadas en el cuaderno azul y la leía en voz alta, sentado junto a su hijo bajo el cerezo que su madre tanto amaba. Era un ritual sencillo, pero cargado de emoción, padre e hijo, lado a lado, escuchando las palabras de una mujer que ya no estaba en cuerpo, pero seguía viva en cada frase escrita con tanto amor. La primera vez, Louise tenía apenas 2 años. No comprendía las palabras, pero al oír el tono suave de la voz de su padre, permaneció en silencio, atento, como si reconociera aquel sonido proveniente de un lugar secreto dentro de él. Hoy es tu primer cumpleaños, oh mi pequeño Louise. Si pudiera, te tendría en mis brazos ahora y te susurraría cuánto fuiste esperado, cuánto fuiste amado antes incluso de nacer. Pero si estás escuchando esta carta, es porque no pude quedarme. Y está bien, porque aunque yo no esté, el amor se quedó y está ahí, dentro de ti, leyó Adrien, con la voz entrecortada. Cada año, la lectura se volvía más profunda. Louise crecía, y con él crecía la comprensión de la ausencia, de la presencia, de la complejidad de haber llegado al mundo con tanto amor y tanto dolor entrelazados. A los 5 años, Louise preguntó, «¿Ella me ve, papá?» Adrien respondió, sin dudar, todos los días, en cada flor que florece, en cada nota que tocas en el piano. Tu madre está en todo lo que es hermoso. Y él lo creía, porque la vida en Rochefort seguía floreciendo, como si Elos se hubiese dejado raíces demasiado profundas para ser arrancadas. Las cartas comenzaron a expandirse. Algunas fueron copiadas por Adrien en cuadernos nuevos, otras transformadas en historias que contaba a los niños del pueblo. Poco a poco, los habitantes empezaron a pedir escuchar más sobre la mujer de las cartas, y Adrien, siempre con cuidado, revelaba un poco más en cada encuentro. Hablaba de cómo ella transformó un castillo en ruinas en un refugio de esperanza, de cómo enseñó a amar sin pedir nada a cambio, de cómo plantó, vivió, sufrió y partió con la misma gracia con la que tocaba el piano al atardecer, y fue en ese movimiento de compartir que surgió la idea que maduraría con el tiempo de un libro. Adrien aún no tenía nombre ni formato, pero sabía que no podía guardarlo todo solo para sí. Louise crecía, los años pasaban, y la historia de Eloise merecía el mundo, no para que todos supieran quién fue, sino para que muchos pudieran sentir lo que ella dejó, el amar a pesar del tiempo, del dolor, de la certeza de la pérdida. En el silencio de las noches, después de que Louise se dormía, Adrien comenzaba a transcribir. Un día, hijo mío, decía mientras escribía, estas palabras serán tuyas, y serán del mundo, y cuando sean leídas, ella estará allí, en cada página, como siempre estuvo, viva. El manuscrito nació lentamente, como una planta que brota entre piedras. Cada página escrita por Adrien era un esfuerzo de memoria y emoción, pero también un acto de devoción. No escribía como un autor, escribía como quien ama, como quien necesita dejar algo antes de que el tiempo borre los rastros de lo que fue verdadero. El título surgió de manera natural. Cartas para Louise no era un libro sobre el dolor de la pérdida, ni sobre la soledad de un viudo. Era un libro sobre el amor en su forma más pura, sobre lo que permanece cuando todo lo demás se va. Un testimonio de cómo una mujer, prometida en matrimonio por una carta, llegó para cambiar no solo la vida de un hombre, sino también el destino de toda una familia, y tal vez de todos los que la conocieran después. Adrien organizaba las cartas que dejó Eloise, intercalándolas con sus propios escritos, reflexiones o recuerdos, confesiones. Algunas cartas las leyó decenas de veces antes de decidir incluirlas. Otras solo pudo releerlas con los ojos llenos de lágrimas,
como si la voz de ella aún resonara entre las palabras. Hoy Louis caminó descalzo por el jardín, rió al tocar los pétalos que tú plantaste con tanto cariño. Creo que siente tu presencia ahí, o tal vez soy yo quien no puede dejar de verte en todo. Ayer me preguntó por qué no estás aquí. Le dije que sí estás, solo que de otra manera, en los sueños, en el aroma de las flores, en el sonido de las teclas del piano. Las ilustraciones del libro fueron realizadas por artistas del pueblo, todos conmovidos por la historia de la pareja. La portada mostraba una rama de glicinas, las que Elos se amaba cayendo sobre un cuaderno abierto. El prefacio fue escrito por Adrien con las manos temblorosas y el corazón ensanchado. Este libro es la memoria de un amor breve, pero eterno, un amor que llegó como un suspiro y permaneció como raíz. A quienes lo lean, solo pido una cosa, léanlo con el corazón abierto, porque así fue como ella vivió. El lanzamiento ocurrió en una tarde de primavera, muchos años después. Louis, ahora de 15 años, leyó la primera carta ante una pequeña audiencia de vecinos, amigos y visitantes que venían de lejos para conocer el castillo de Rochefort y la historia de la mujer de las cartas. Su voz era firme, pero dulce. Sus ojos recordaban a los de ella. Al terminar, hubo silencio, y luego, aplausos tímidos, emocionados, que parecían más oraciones que celebraciones. Adrien, ya con el cabello blanco, observaba todo con una sonrisa serena. No porque el dolor se hubiera ido, nunca se fue, sino porque ahora tenía un lugar, un nombre, un libro, un hijo. Esa noche, sentado junto a Louis bajo el cerezo iluminado por la luna, Adrien dijo: «Tu madre soñaba con ser recordada, no como mártir, sino como una mujer que amó con valentía». «Creo que lo logramos», Louis asintió, conmovido. «Ella nunca se fue, papá, solo se convirtió en historia». Y allí, padre e hijo, lado a lado, escucharon el viento pasar entre las hojas como un susurro conocido. Era el osé, tal vez, era el amor, sin duda. Con el paso de los años, Cartas para Louis se convirtió en algo más que un libro. Se volvió un símbolo, no solo de un amor que desafiaba al tiempo, sino de todo aquello que es demasiado profundo para ser visto a simple vista. Las palabras de Elosé, escritas con dulzura y valentía, tocaron los corazones de quienes jamás la conocieron, pero que sintieron en cada línea la presencia de una mujer que amó con todo el poco tiempo que tuvo. Las personas viajaban hasta Rochefort solo para caminar por los mismos pasillos donde ella anduvo, para tocar las teclas del piano que aún guardaban los últimos ecos de su música, para sentarse bajo el cerezo y escribir cartas que nunca serían enviadas. El castillo se convirtió en un santuario de la nostalgia y de la esperanza. Louis creció rodeado de ese legado invisible. Sabía, desde muy pequeño, que su historia tenía raíces profundas, pero también aprendió a separar el dolor del peso. Su madre no era un fantasma que lo perseguía, sino una presencia que lo guiaba. No era una ausencia cruel, sino un recuerdo dulce. Cada vez que leía una de las cartas, ahora decoradas o publicadas, traducidas a otros idiomas, se sentía abrazado por ella. Adrien, por su parte, envejecía como quien acepta el paso del tiempo, no con resignación, sino con humildad. Las canas aparecían, los pasos se volvían más lentos, pero los ojos mantenían la misma intensidad de cuando vio a Elosé por primera vez, de pie en el vestíbulo del castillo, con un vestido sencillo y un alma entera. Se dedicó a formar a otros padres, creó un espacio de acogida para viudos, padres, solteros e hijos que habían perdido a sus madres demasiado pronto. Enseñaba, con su propia historia, que el amor no termina con la partida, solo aprende nuevas formas de permanecer. Muchas veces, era Louis quien leía las cartas en esos encuentros. Su voz, no parecida a la de su madre, conmovía profundamente. La gente lloraba, no por dolor, sino por el milagro de ver un amor sobrevivir tanto. «Mi madre no se quedó para verme crecer», decía Louis, «pero aún así me enseñó a crecer». Con ternura, había días en que Adrien se quedaba solo en el jardín, ya de edad avanzada, mirando al cielo, y cuando Louis se acercaba, él le decía: «Escucha, ella todavía está aquí». Y Louis escuchaba, el susurro de las hojas, el sonido suave del viento, la melodía distante de un piano que nadie estaba tocando. No era una alucinación, era memoria viva, era amor transformado en presencia. Cierta noche,
Louise encontró a su padre escribiendo una carta más. Estaba dirigida a Elose. Sonrió. «¿Todavía le escribes?» Adrien asintió, sin apartar la vista del papel. «Porque el amor, hijo mío, cuando es verdadero, nunca encuentra punto final. Solo comas, pausas y nuevos comienzos en otros corazones». Louise se sentó a su lado y permaneció en silencio. Sabía que un día también escribiría sus propias cartas, y que, al hacerlo, continuaría la historia de su madre, no con nostalgia, sino con gratitud, porque la mayor herencia que ella dejó fue enseñar que el amor verdadero no tiene final, florece, incluso después del invierno. El tiempo avanzaba con pasos suaves en Rochefort, como si supiera que allí cada minuto era honrado con delicadeza. Louise, ahora un joven adulto, caminaba por los mismos pasillos donde su madre había pisado con pasos tímidos pero decididos. Había heredado de ella no solo la mirada serena y la voz tranquila, sino también la rara capacidad de sentir profundamente, de acoger, de escuchar, de conmoverse con los pequeños gestos de la vida. Tocaba el piano, no con la técnica de un virtuoso, sino con el alma de quien aprendió, desde la cuna, que la música es una forma de oración. Tocaba con los ojos cerrados, como si hablara con lo invisible, y siempre que sus dedos reposaban sobre las teclas, era como si llamara a Elose de regreso, aunque solo fuera por unos instantes. Cierta noche, después de una presentación sencilla en el salón principal del castillo, ahora transformado en espacio de encuentros culturales, Louise caminó hasta el jardín, donde Adrien lo esperaba, envuelto en un chal antiguo. El padre, ya con la piel marcada por los años y la mirada más lenta, observaba a su hijo con admiración. «¿Aún la echas de menos, papá?», preguntó Louise, sentándose a su lado. Adrien no respondió de inmediato. Inhaló el aire frío de la noche, miró al cielo oscuro salpicado de estrellas, y dijo: «La extraño todos los días, pero es una ausencia que ya no duele, es una nostalgia que enseña». ¿Enseña qué? Que el amor, incluso cuando se va, nos deja mejores, que el dolor, cuando se acepta con dignidad, se vuelve semilla, y que, a veces, es a través de la pérdida que uno aprende a amar más profundamente. Louise guardó silencio. Lo entendía, no con la lógica, sino con el corazón. Desde niño, había crecido rodeado por recuerdos de una mujer que lo amó antes incluso de verlo. Había crecido con la certeza de que fue deseado, acogido, amado con intensidad, aunque por poco tiempo, y eso lo convirtió en alguien completo, no carente. «¿Crees que ella me amaría hoy?», preguntó, casi como un susurro. Adrien se volvió hacia él, con la mirada húmeda. «Louise, tú eres todo lo que ella soñó, todo lo que temía no llegar a ver, todo lo que llevó en su cuerpo, incluso sabiendo que eso podría costarle la vida. Tú no solo eres amado por ella, tú eres la razón por la que su amor existió». Aquella noche fue diferente. Al regresar al castillo, Louise no fue a su cuarto. Se sentó al piano, solo, y comenzó a tocar una melodía que mezclaba los temas de su infancia con las composiciones favoritas de Elose. Poco a poco, empleados y visitantes se acercaron en silencio, y como por un hechizo sutil, todo el castillo pareció detenerse para escuchar. En aquella música había más que notas, había una historia, un duelo que se volvió legado, una ausencia que se transformó en dirección, un dolor que se convirtió en amor, y mientras Louise tocaba, Adrien lo observaba como quien contempla la vida que venció a la muerte. Porque, de todas las lecciones que Elose dejó, tal vez esa fuera la más grande. El amor no necesita durar para siempre, solo necesita ser verdadero. El otoño regresó a Rochefort con su paleta silenciosa de dorados y marrones. Las hojas caían lentamente, como si comprendieran la necesidad de suavidad en tiempos de cambio. Y ese año, el cambio era profundo, inevitable, esperado, pero aún así doloroso. Adrien, ahora con el cuerpo encorvado por el tiempo y el cabello completamente blanco, sabía que el final se acercaba, no con tristeza, sino con una serenidad casi sagrada. La vida le había dado más de lo que jamás se atrevió a pedir. Después de una juventud marcada por la pérdida, vivió décadas de resignificación, crió a un hijo con amor, honró la memoria de su esposa con dignidad y transformó un castillo de piedra y dolor en un santuario de sentimientos. Pero el corazón,
El corazón había envejecido lentamente, cansado de tanta intensidad. Louise lo notaba, observaba los gestos de su padre con atención, cómo tardaba más en levantarse de la butaca, cómo sonreía con más ternura, como quien se despide poco a poco. Había en la mirada de Adrien la misma luz que Louise recordaba haber visto en su madre en aquella última madrugada. Fue una tarde de otoño, cuando las hojas danzaban en silencio al otro lado de las ventanas, que Adrien llamó a su hijo al piano. «Quiero que toquemos juntos». Una última vez, Louise asintió, tragando la emoción. Se sentó junto a su padre, como tantas veces lo habían hecho a lo largo de la vida. Pero esta vez, Adrien no abrió ninguna partitura, simplemente cerró los ojos, usó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. La melodía era simple, casi infantil, mezclaba notas que él se solía tocar con pasajes creados por él mismo. Louise lo acompañó, al principio con cautela, luego con fluidez, como si sus dos corazones estuvieran conversando a través de la música. Al final, tuvo silencio. Adrien posó su mano sobre la de Louise y dijo, con la voz temblorosa pero firme, «Cuida de todo, hijo mío, del castillo, de las cartas, de las flores, de su memoria, y de ti mismo, porque ahora, tú eres la continuidad de todo lo que fuimos». Louise no respondió, solo lo abrazó, y en ese abrazo cabían todos los años, todas las pérdidas, todos los nuevos comienzos. Esa noche, Adrien se acostó temprano, dejó al lado de su cama una carta sellada con la inscripción, «Para cuando yo me haya ido». Louise la encontró días después. «Mi querido hijo, si estás leyendo esta carta, es porque mi tiempo ha terminado al menos de este lado del camino. Pero debes saber, me fui con el corazón pleno. Viví dos grandes amores en la vida. El primero me mostró lo que era posible sentir. El segundo me enseñó lo que era posible ser. Tu madre me devolvió a la vida, y tú me hiciste permanecer. En ella, vive con valentía. Louise, no temas al dolor. Él enseña. No huyas del amor. Él salva. Y no dejes de escribir tus propias cartas, porque un día alguien las necesitará para no sentirse solo. Louise cerró los ojos y sintió una lágrima deslizarse, pero también sonrió, porque entendió, por fin, que el ciclo se completaba, y que ahora le correspondía a él continuar la historia. Tras la despedida de Adrien, el castillo de Rochefort volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio del duelo, ni de la ausencia. Era el silencio de un campo fértil, listo para acoger lo que aún estaba por crecer, un silencio pleno de significado, donde cada pared parecía guardar ecos de una historia vivida con tanta intensidad que ni el tiempo se atrevía a borrarla. Louise caminaba por las habitaciones como quien recorre un templo, tocaba los objetos de su padre con cariño, se sentaba en los sillones donde él se bordaban y pasaba horas bajo la sombra del cerezo, donde tantas conversaciones habían ocurrido. El mundo a su alrededor parecía desacelerar, como si también estuviera de luto, pero de un luto suave, que no pesa, que solo recuerda. La carta de Adrien fue guardada con las demás, en el mismo cuaderno donde estaban todas las palabras que formaban la columna vertebral de su existencia, y fue allí, en ese mismo lugar, donde Louise comenzó a escribir. «Para mis hijos que aún no han nacido», escribió en la primera página, «ustedes aún no existen. Tal vez tarden, tal vez nunca lleguen, pero algún día alguien necesitará saber quiénes son, y para eso necesitarán saber de dónde vienen». Contaba, con su propia caligrafía, cómo una mujer llegada por carta cambió el destino de todo un castillo, cómo ella plantó más que flores, cómo enseñó a amar con paciencia, a esperar con fe y a partir con dignidad. Contaba sobre Adrien, el hombre que aprendió a amar 2 veces en la vida y que amó lo suficiente como para enseñar a su hijo a continuar, y contaba sobre sí mismo: «Yo nací del amor, nací de la entrega, nací de lo breve, de lo intenso, de lo casi, y crecí, rodeado de cartas, de pianos, de manos que me guiaron sin miedo. Si escribo, es porque fui escrito antes, fui soñado, fui dejado como semilla». Louise organizó los manuscritos, catalogó las cartas, mandó restaurar las primeras páginas del cuaderno azul, creó un pequeño memorial dentro del castillo, con la historia de sus padres contada a través de objetos, palabras, melodías, y allí,
Visitantes de todas partes venían a emocionarse con lo que parecía imposible, un amor que comenzó como obligación y floreció hasta convertirse en eternidad. Pero Louise lo sabía, esa historia aún no había terminado, porque el amor, cuando es verdadero, no termina en la última carta, se multiplica, encuentra otras formas, inspira nuevos comienzos. En la primavera siguiente, Louise publicó una nueva edición de Cartas para Louise, esta vez con un epílogo escrito por él mismo. La historia de mis padres es el origen de mi alma. No fueron perfectos, fueron humanos, frágiles, breves, pero se amaron con tanta profundidad que hasta hoy, al tocar el piano, siento sus manos guiando las mías. Este libro no es solo mío, es de todos los que creen que amar, incluso por poco tiempo, puede cambiarlo todo, y que el dolor, cuando llega con verdad, se transforma en legado. En la última página, solo una frase: si estás leyendo esto, entonces, el amor ha vencido una vez más. Los años continuaron su curso sereno en Rochefort. Louis, ya un hombre hecho y derecho, mantenía viva la tradición de las cartas. Cada aniversario de su madre era celebrado con música. Cada primavera, plantaba nuevas flores en el jardín, en su nombre, y a cada nuevo visitante que cruzaba los portones del castillo, les contaba no la historia de una muerte, sino la de un renacimiento. Era como si Elose nunca se hubiera ido. En el rostro de Louis vivía el trazo firme de su padre, y la delicadeza silenciosa de su madre. Había heredado de Adrien la profundidad de los silencios, y de Elose el don de calentar corazones sin necesidad de muchas palabras. El pueblo lo admiraba. Los niños lo seguían con curiosidad, como si intuyeran que aquel hombre había nacido de un milagro, o de un amor tan raro que aún hacía brotar flores donde antes solo había piedra. Louis no se había casado, al menos, no todavía. Algunos decían que era porque nadie podría ocupar el lugar de aquella mujer idealizada en las cartas. Otros, aún esperaba a alguien que amara con el mismo coraje con el que Elo se había amado. Pero Louis no explicaba. No lo necesitaba, vivía con simplicidad, restauró una pequeña escuela en los alrededores del pueblo, enseñaba música a los niños, leía fragmentos de las cartas de Elose en eventos locales, mantenía el castillo abierto al público, pero sin convertirlo en museo. Rochefort era, ante todo, un hogar, un refugio de memoria viva, y él se encargaba de que así continuara siendo. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos, Louis encontró una carta aún sellada, escondida entre las páginas de un libro de poemas de Verlaine. Reconoció de inmediato la caligrafía de Elose. El corazón le latía con fuerza. La abrió con cuidado. Mi hijo, si esta carta ha llegado a ti, es porque el tiempo ha hecho su trabajo. Y me alegra saberlo, porque el tiempo solo vale la pena. Cuando nos transformas sin borrarnos, sé que has crecido, sé que encontraste tu propio camino, pero quiero recordarte algo. El amor que me hizo seguir respirando, e incluso cuando la vida me dolía, fue el amor que sentí por ti. Tú fuiste mi milagro, y serás el milagro de otros. No olvides vivir, amar, equivocarte también, si es necesario, pero nunca, nunca temas entregarte, porque lo que permanece no es quien se queda, es quien ama. Louis no pudo contener las lágrimas. Estaba solo en la biblioteca, pero se sentía rodeado por todas las voces que habían tejido su historia. Su madre, su padre, el sonido del piano, las risas apagadas en los pasillos, las cartas susurradas por el tiempo. Esa noche, se sentó al piano, encendió una vela, y comenzó a tocar. La melodía era nueva, era suya, pero en cada nota, vibraba un eco antiguo. Porque el amor verdadero, ese que nace entre promesas y renuncias, entre partidas y permanencias, nunca se silencia, solo cambia de melodía. Y permanece. Louis tocaba como quien invoca memorias. Las notas fluían sin esfuerzo, naciendo desde el rincón más profundo de su alma. No había partitura, ni planificación, solo sentimiento. Y en aquella noche silenciosa, la música llenaba cada centímetro del castillo como una presencia viva, casi palpable, como si el sonido del piano reconstruyera, por unos instantes, todo lo que había sido, la juventud de sus padres, las sonrisas fugaces, las cartas escritas a la luz de las velas, los ojos de Elose cerrándose lentamente en los brazos de Adrien. La vela temblaba sobre el piano, proyectando sombras suaves en las paredes del salón, y por un instante, Greve,
íntimo e inexplicable. Louis sintió algo en el aire, un perfume de glicinas, un calor discreto en la nuca, una sensación de que no estaba solo. No se asustó, ni dejó de tocar, porque en el fondo, él lo sabía, ciertos amores no se van, solo se transforman en viento, en luz, en presencia invisible. Al terminar la última nota, Louis permaneció sentado, los ojos llenos de lágrimas, pero serenos. Sabía que aquella música no había sido solo un homenaje, había sido un puente, un llamado, un reencuentro silencioso con todo lo que lo había formado. Días después, recibió una carta inesperada de una editorial extranjera. Un ejemplar de Cartas para Louis había llegado a manos de una traductora apasionada por la literatura francesa. Ella escribía con entusiasmo, decía que había llorado durante horas, que leyó el libro en voz alta a sus padres, que había soñado con L.O.C. durante 3 noches seguidas, y pedía autorización para traducir la obra a otros idiomas. Louis sonrió, no por vanidad, sino por saber que, por fin, el amor que lo había creado cruzaría fronteras. Aceptó, y entonces, con el mismo cuidado que su padre había tenido años atrás, comenzó a revisar todo. Releyó las cartas de su madre, las de su padre, las suyas propias. Añadió reflexiones, fechas, fragmentos que antes no se había atrevido a mostrar. Reunió fotografías, reproducciones de las partituras que él se había compuesto, los dibujos infantiles que ella había hecho mientras lo esperaba, y en el prólogo de la nueva edición, ahora titulada Cartas que nunca mueren, escribió: «Este no es un libro sobre la pérdida, es un libro sobre la permanencia, sobre cómo el amor, cuando se vive con verdad, atraviesa el tiempo, la ausencia, la muerte, y sigue floreciendo en corazones que ni siquiera habían nacido cuando todo comenzó». La publicación fue un éxito. En distintos países, los lectores encontraban en las palabras de L.O.C. el valor que les faltaba. Hombres y mujeres escribían a Louis, contando que se habían reconciliado con sus padres, con sus hijos y con sus propias historias, que habían vuelto a amar, que, por fin, comprendían que el amor no se mide en años, sino en profundidad, y, así, lo que comenzó como un matrimonio por carta, atravesó el siglo como un susurro eterno, porque algunas historias no están escritas para terminar, están escritas para resonar. Junto al castillo, donde antes solo había maleza y piedras olvidadas, nació un jardín. No era un jardín cualquiera, era un proyecto que Louis venía cultivando en secreto desde los últimos días de su padre. Lo llamó Jardín L.O.C., pero para los habitantes del pueblo, era simplemente el lugar donde el amor florece sin prisa. Allí no había cercas, solo senderos sinuosos de piedra que llevaban a bancos tallados en madera, fuentes con inscripciones poéticas, flores de todos los colores y un árbol en el centro, el cerezo que había sido testigo de las primeras declaraciones silenciosas de amor entre Adrien y L.O.C. Cada planta del jardín era elegida con cuidado. Las glicinas, siempre ellas caían en cascada desde los arcos. Había narcisos, como los que L.O.C. decía amar en antiguas cartas, rosas blancas, lavandas, jazmín, y bajo cada especie, una pequeña placa con un fragmento de alguna carta. Frases como: «Hay amores que no necesitan durar para siempre, solo necesitan ser verdaderos. Cuídalo con el mismo amor que me diste en nuestros breves días. Estaré allí, siempre que haya silencio, siempre que haya música». El jardín se convirtió en un refugio. Visitantes de toda Francia y después, del mundo venían a Rochefort no solo para conocer el castillo y el libro, sino para sentarse en silencio entre las flores, cerrar los ojos y escuchar la música que parecía surgir desde la tierra. Algunas mujeres dejaban cartas atadas en los árboles, otras lloraban en silencio, como si él se las escuchara. Hombres sostenían manos con más ternura, parejas se prometían amor eterno allí, niños reían entre las plantas, como si la inocencia estuviera protegida por algo más grande de lo que podían entender. Louis caminaba entre los visitantes con humildad, no se presentaba, observaba desde lejos, a veces, tocaba el piano bajo el cerezo, sin anuncio, sin escenario, solo dejaba que la melodía fluyera entre las hojas. En uno de esos días, una joven se le acercó, traía un libro apretado contra el pecho y los ojos llenos de lágrimas. «¿Fue tu madre quien escribió estas cartas?», preguntó en voz baja. «Sí»,
respondió él. Yo perdí a la mía hace 2 meses, y pensé que nunca volvería a respirar igual. Pero estas palabras, estas flores, me hicieron recordar que quizás ella aún está cerca. Louise asintió, con una sonrisa leve. Lo está. Las madres no se van, solo cambian de forma. La joven lo abrazó, como quien encuentra refugio en algo que no sabía que necesitaba. Y allí, en ese gesto, Louise comprendió que el jardín era más que un homenaje. Era una continuación de todo lo que Elo se había sembrado, del amor que Adrien regó con lágrimas y música, de la infancia que él, Louise, vivió rodeado de ternura y legado. Y en ese instante, se prometió a sí mismo, mientras haya espacio para una flor, habrá espacio para esta historia. Los años continuaron su curso sereno en Rochefort. Louis, ya un hombre hecho y derecho, mantenía viva la tradición de las cartas. Cada aniversario de su madre era celebrado con música. Cada primavera, plantaba nuevas flores en el jardín, en su nombre, y a cada nuevo visitante que cruzaba los portones del castillo, les contaba no la historia de una muerte, sino la de un renacimiento. Era como si Elose nunca se hubiera ido. En el rostro de Louis vivía el trazo firme de su padre, y la delicadeza silenciosa de su madre. Había heredado de Adrien la profundidad de los silencios, y de Elose el don de calentar corazones sin necesidad de muchas palabras. El pueblo lo admiraba. Los niños lo seguían con curiosidad, como si intuyeran que aquel hombre había nacido de un milagro, o de un amor tan raro que aún hacía brotar flores donde antes solo había piedra. Louis no se había casado, al menos, no todavía. Algunos decían que era porque nadie podría ocupar el lugar de aquella mujer idealizada en las cartas. Otros, aún esperaba a alguien que amara con el mismo coraje con el que Elo se había amado. Pero Louis no explicaba. No lo necesitaba, vivía con simplicidad, restauró una pequeña escuela en los alrededores del pueblo, enseñaba música a los niños, leía fragmentos de las cartas de Elose en eventos locales, mantenía el castillo abierto al público, pero sin convertirlo en museo. Rochefort era, ante todo, un hogar, un refugio de memoria viva, y él se encargaba de que así continuara siendo. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos, Louis encontró una carta aún sellada, escondida entre las páginas de un libro de poemas de Verlaine. Reconoció de inmediato la caligrafía de Elose. El corazón le latía con fuerza. La abrió con cuidado. Mi hijo, si esta carta ha llegado a ti, es porque el tiempo ha hecho su trabajo. Y me alegra saberlo, porque el tiempo solo vale la pena. Cuando nos transformas sin borrarnos, sé que has crecido, sé que encontraste tu propio camino, pero quiero recordarte algo. El amor que me hizo seguir respirando, e incluso cuando la vida me dolía, fue el amor que sentí por ti. Tú fuiste mi milagro, y serás el milagro de otros. No olvides vivir, amar, equivocarte también, si es necesario, pero nunca, nunca temas entregarte, porque lo que permanece no es quien se queda, es quien ama. Louis no pudo contener las lágrimas. Estaba solo en la biblioteca, pero se sentía rodeado por todas las voces que habían tejido su historia. Su madre, su padre, el sonido del piano, las risas apagadas en los pasillos, las cartas susurradas por el tiempo. Esa noche, se sentó al piano, encendió una vela, y comenzó a tocar. La melodía era nueva, era suya, pero en cada nota, vibraba un eco antiguo. Porque el amor verdadero, ese que nace entre promesas y renuncias, entre partidas y permanencias, nunca se silencia, solo cambia de melodía. Y permanece. Louis tocaba como quien invoca memorias. Las notas fluían sin esfuerzo, naciendo desde el rincón más profundo de su alma. No había partitura, ni planificación, solo sentimiento. Y en aquella noche silenciosa, la música llenaba cada centímetro del castillo como una presencia viva, casi palpable, como si el sonido del piano reconstruyera, por unos instantes, todo lo que había sido, la juventud de sus padres, las sonrisas fugaces, las cartas escritas a la luz de las velas, los ojos de Elose cerrándose lentamente en los brazos de Adrien. La vela temblaba sobre el piano, proyectando sombras suaves en las paredes del salón, y por un instante, breve, íntimo e inexplicable, Louis sintió algo en el aire, un perfume de glicinas, un calor discreto en la nuca, una sensación de que no estaba solo. No se asustó, ni dejó de tocar, porque en el fondo, él lo sabía,
Ciertos amores no se van, solo se transforman en viento, en luz, en presencia invisible. Al terminar la última nota, Luis permaneció sentado, los ojos llenos de lágrimas, pero serenos. Sabía que aquella música no había sido solo un homenaje, había sido un puente, un llamado, un reencuentro silencioso con todo lo que lo había formado. Días después, recibió una carta inesperada de una editorial extranjera. Un ejemplar de Cartas para Luis había llegado a manos de una traductora apasionada por la literatura francesa. Ella escribía con entusiasmo, decía que había llorado durante horas, que leyó el libro en voz alta a sus padres, que había soñado con L.O.C. durante 3 noches seguidas, y pedía autorización para traducir la obra a otros idiomas. Luis sonrió, no por vanidad, sino por saber que, por fin, el amor que lo había creado cruzaría fronteras. Aceptó, y entonces, con el mismo cuidado que su padre había tenido años atrás, comenzó a revisar todo. Releyó las cartas de su madre, las de su padre, las suyas propias. Añadió reflexiones, fechas, fragmentos que antes no se había atrevido a mostrar. Reunió fotografías, reproducciones de las partituras que él se había compuesto, los dibujos infantiles que ella había hecho mientras lo esperaba. Y en el prólogo de la nueva edición, ahora titulada Cartas que nunca mueren, escribió: "Este no es un libro sobre la pérdida, es un libro sobre la permanencia, sobre cómo el amor, cuando se vive con verdad, atraviesa el tiempo, la ausencia, la muerte, y sigue floreciendo en corazones que ni siquiera habían nacido cuando todo comenzó". La publicación fue un éxito. En distintos países, los lectores encontraban en las palabras de L.O.C. el valor que les faltaba. Hombres y mujeres escribían a Luis, contando que se habían reconciliado con sus padres, con sus hijos y con sus propias historias, que habían vuelto a amar, que, por fin, comprendían que el amor no se mide en años, sino en profundidad, y, así, lo que comenzó como un matrimonio por carta, atravesó el siglo como un susurro eterno, porque algunas historias no están escritas para terminar, están escritas para resonar. Junto al castillo, donde antes solo había maleza y piedras olvidadas, nació un jardín. No era un jardín cualquiera, era un proyecto que Luis venía cultivando en secreto desde los últimos días de su padre. Lo llamó Jardín L.O.C., pero para los habitantes del pueblo, era simplemente el lugar donde el amor florece sin prisa. Allí no había cercas, solo senderos sinuosos de piedra que llevaban a bancos tallados en madera, fuentes con inscripciones poéticas, flores de todos los colores y un árbol en el centro, el cerezo que había sido testigo de las primeras declaraciones silenciosas de amor entre Adrien y L.O.C. Cada planta del jardín era elegida con cuidado. Las glicinas, siempre ellas caían en cascada desde los arcos. Había narcisos, como los que L.O.C. decía amar en antiguas cartas, rosas blancas, lavandas, jazmín, y bajo cada especie, una pequeña placa con un fragmento de alguna carta. Frases como: "Hay amores que no necesitan durar para siempre, solo necesitan ser verdaderos. Cuídalo con el mismo amor que me diste en nuestros breves días. Estaré allí, siempre que haya silencio, siempre que haya música". El jardín se convirtió en un refugio. Visitantes de toda Francia y después, del mundo venían a Rochefort no solo para conocer el castillo y el libro, sino para sentarse en silencio entre las flores, cerrar los ojos y escuchar la música que parecía surgir desde la tierra. Algunas mujeres dejaban cartas atadas en los árboles, otras lloraban en silencio, como si él se las escuchara. Hombres sostenían manos con más ternura, parejas se prometían amor eterno allí, niños reían entre las plantas, como si la inocencia estuviera protegida por algo más grande de lo que podían entender. Luis caminaba entre los visitantes con humildad, no se presentaba, observaba desde lejos, a veces, tocaba el piano bajo el cerezo, sin anuncio, sin escenario, solo dejaba que la melodía fluyera entre las hojas. En uno de esos días, una joven se le acercó, traía un libro apretado contra el pecho y los ojos llenos de lágrimas. ¿Fue tu madre quien escribió estas cartas?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él. Yo perdí a la mía hace 2 meses, y pensé que nunca volvería a respirar igual. Pero estas palabras, estas flores, me hicieron recordar que quizás ella aún está cerca. Luis asintió,
con una sonrisa leve. Lo está. Las madres no se van, solo cambian de forma. La joven lo abrazó, como quien encuentra refugio en algo que no sabía que necesitaba. Y allí, en ese gesto, Louise comprendió que el jardín era más que un homenaje. Era una continuación de todo lo que Elo se había sembrado, del amor que Adrien regó con lágrimas y música, de la infancia que él, Louise, vivió rodeado de ternura y legado. Y en ese instante, se prometió a sí mismo: mientras haya espacio para una flor, habrá espacio para esta historia. Pasaron años desde la creación del jardín Elosé, y aunque el tiempo dejaba sus huellas en el cuerpo de Louise, sus ojos conservaban el mismo brillo de cuando escuchaba las cartas de su madre por primera vez. El castillo seguía vivo, pero ahora era un lugar de encuentros, un refugio no solo para la memoria de la mujer que había amado profundamente, sino para todos los que buscaban un poco de belleza en medio del dolor. Louise ya no era solo el hijo de Elosé. Se había convertido en el guardián de una historia que se entrelazaba con la de cientos de personas. Jóvenes enamorados pedían casarse en el jardín. Familias dejaban allí cartas, fotos, pequeños billetes atados con cintas a los árboles, como si susurraran secretos a alguien que escucha desde el otro lado de la vida. Un día, mientras limpiaba el antiguo salón de música, encontró entre los muebles una partitura que no reconocía. Era sencilla, o escrita a mano, con una caligrafía suave y familiar. En la esquina superior derecha, una firma de M. La llevó al piano, y cuando los primeros acordes resonaron entre las paredes, algo dentro de él se deshizo y se reconstruyó al mismo tiempo. Era como si su madre hubiese dejado aquella última melodía para ser encontrada solo cuando él estuviera listo. Una despedida, sí, pero también una promesa. Louise lloró mientras tocaba, no de tristeza, sino de gratitud. En los meses siguientes, comenzó a componer inspirado por esa partitura. Creó una serie de piezas que llamó Canciones para el Silencio y publicó un álbum con el mismo nombre. Cada pista era una conversación con los fantasmas buenos que habitaban en él, la melodía del nacimiento, el vals de la despedida, la carta no enviada, el perfume del cerezo, el sonido de una risa que nunca grabó. La música dio la vuelta al mundo, no por su complejidad, sino por su verdad, y junto a ella, la historia de Elosé, Adrien y Louise volvió a alzar vuelo. En una entrevista con la prensa, un periodista le preguntó: su madre murió muy joven, su padre vivió más de lo que imaginaba, y usted lleva la memoria de ambos. ¿No siente el peso de esa responsabilidad? Louise pensó un instante antes de responder. No es un peso, dijo, es una raíz. Todo lo que soy creció a partir de ellos. Y cuando algo se planta con amor, no te ata al suelo, te sostiene. El periodista guardó silencio, y Louise continuó: mi madre no tuvo tiempo, pero tuvo coraje. Mi padre tuvo tiempo, y supo usarlo. Yo soy lo que quedó, pero también soy lo que comienza. Esa noche, al regresar a Rochefort, Louise caminó por el jardín hasta el banco bajo el cerezo. Se sentó solo, como tantas veces lo había hecho su padre. Abrió el cuaderno de tapa azul, ahora restaurado, encuadernado, sagrado, y escribió una nueva carta. Querida mamá, hoy entendí algo que nunca había comprendido del todo. Tú no te fuiste, solo te esparciste, en las flores, en la música, en mí. Y al cerrar el cuaderno, sonrió, porque sabía: el amor que comienza con una carta puede durar para siempre. La vejez llegó para Louise como una mañana de neblina, sin prisa, sin aviso, pero con suavidad. Los cabellos oscuros de la juventud dieron paso a hilos plateados, y su rostro, ahora marcado por el tiempo, guardaba la expresión serena de quien amó, perdió, esperó y comprendió. Ya no tocaba el piano todos los días, pero aún caminaba por el jardín, conversaba con las flores, leía fragmentos de las cartas en voz baja, como si quisiera escuchar de nuevo el alma de su madre resonando entre las palabras. Rochefort permanecía firme, aunque no intocable. El castillo había ganado discretas modernizaciones, accesos restaurados e iluminación sutil, pero su corazón seguía siendo el mismo: las cartas en las estanterías, el cuaderno azul bajo vidrio, el cerezo vivo en el centro del jardín, como guardián silencioso de un amor que nadie jamás consiguió olvidar. Louise se había convertido en una especie de leyenda local para los niños del pueblo. Era
el hombre de las cartas. Para los enamorados, un símbolo de esperanza. Para los huérfanos, un consuelo. Nunca se casó, no por falta de oportunidades, sino por una certeza silenciosa de que su misión era otra, cuidar de lo que el amor dejó y permitir que se esparciera por corazones que lo necesitaban. En sus últimos años, fue acompañado por jóvenes voluntarios que lo ayudaban con las tareas del hogar, con las cartas, con los visitantes. Uno de ellos, Julien, se encariñó profundamente con él. Era huérfano, igual que Louis, y veía en aquella figura sabia a un padre que la vida aún no le había dado. ¿Por qué sigues escribiendo, Louis?, preguntó Julien una vez, al verlo redactar otra carta en el salón. Louis levantó los ojos y respondió con una sonrisa cansada, pero llena de luz, porque toda historia necesita continuidad, y mientras haya alguien que escriba, no se termina. Ese mismo año, Louis publicó el último libro de la trilogía, Raíces de Elos en la historia que no se borra. En él reunió todo lo que aún no había contado, los bastidores de las cartas, fragmentos inéditos, reflexiones sobre la ausencia, la muerte, la vida que palpita incluso en medio del duelo. Pero, más allá de eso, el libro hablaba de lo invisible, de lo que permanece incluso después de que todo se va, de lo que nos toca sin manos, de lo que nos responde sin voz. En el prefacio, escribió: si estas palabras llegaron hasta ti, es porque el amor venció una vez más. Si estás leyendo esto, quizás estás buscando consuelo, recuerdo, respuesta o simplemente compañía, y espero, con toda mi alma, que encuentres lo que viniste a buscar, porque para eso sirven las historias, no para entretenernos, sino para mantenernos de pie y recordarnos que, incluso cuando todo parece terminar, el amor siempre encuentra la forma de continuar. Pocos meses después de la publicación, Louis partió en paz. Una mañana de primavera, lo encontraron en su sillón favorito, con un libro en el regazo y el rostro vuelto hacia la ventana abierta. En el jardín, las glicinas estaban florecidas, y una brisa suave entraba por la casa, como si Elos se hubiera venido a buscarlo. En el suelo, junto al piano, una carta caída, escrita de su puño y letra, dirigida a Julien: ahora es tu turno. Sigue escribiendo, sigue cuidando, y nunca dejes de creer en el amor, porque él es lo único que no se borra. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte, con todo mi corazón, gracias. Pocos permanecen hasta el final, pocos se permiten vivir una historia con el alma tan abierta, tan expuesta, pero tú te quedaste, y por eso, esta historia ahora también es tuya, porque esta no fue solo la historia de Elos, prometida en matrimonio por una carta, que eligió amar incluso sabiendo que el tiempo era breve, ni solo la de Adrien, un hombre que entendió, demasiado tarde, que el amor no se mide en seguridad, sino en entrega, ni únicamente la de Louis, que nació del adiós, pero vivió para transformar memoria en semilla. Esta historia habla de todos nosotros, habla de lo que llevamos en silencio, de las ausencias que nos moldean, de las palabras que dejamos guardadas en cartas que nunca escribimos, y, sobre todo, del amor, ese sentimiento que, incluso cuando llega tarde o dura poco, lo cambia todo para siempre. Quizás recordaste a alguien que amaste y perdiste, quizás lloraste por un abrazo que no volvió, por una mirada que partió, o tal vez, solo tal vez, volviste a encontrar dentro de ti una fuerza que creías dormida, y si eso ocurrió, entonces esta historia cumplió su propósito. Ahora, quiero hacerte una invitación, no una cualquiera, sino un compromiso emocional con todo lo que sentiste hasta aquí. Comenta aquí abajo: yo creo en el amor. Esa frase simple es más que un comentario, es una ancla, es tu forma de decir: estuve aquí, sentí, viví esta historia. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like. Al hacerlo, ayudas a que esta narrativa llegue a otras personas que también necesitan creer que el amor aún existe, aunque llegue de forma imperfecta, aunque llegue tarde, aunque llegue con dolor. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada historia es un refugio, cada video es un espejo para quienes aman demasiado, para quienes sienten demasiado, para quienes cargan en sí el deseo de encontrar, aunque sea en palabras, un lugar de descanso, porque quien ama como tú necesita historias que también lo amen de vuelta.
Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor no termina.